Bueno, muy buenas. Hoy estamos en el canal Taller de Noel con una gran satisfacción porque tenemos con nosotros, como podéis ver, a Joaquín Cámara. Buenas tardes, Joaquín. Buenas Buenas tardes, tardes, Noel, Noel. encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por haber venido, Joaquín. Yo sé que eres un hombre muy ocupado con una grandísima agenda y pues nada, te tengo que dar las gracias en mi nombre y en el de todas las personas que van a ver este vídeo por todo aquello que nos vas a aportar y por todo el tiempo que nos estás dedicando. Quiero explicaros un poquito antes de empezar quién es Joaquín, para aquellos que no lo conozcáis. Él se llama Joaquín Cámara, es de Madrid. Corrígeme si me equivoco en alguna cosita, ¿eh? Es autor de un bestseller que ha sido número uno en Amazon, y no sé si sigue siendo número uno, pero ha sido número uno muchísimo tiempo, Mm. que se llama Una vida infinita. Es este libro y yo lo recomiendo encarecidamente si os gusta la temática de la que estamos hablando, porque es un libro muy ameno, sinceramente, Joaquín, muy fácil de entender algo tan complejo como es la vida después de la muerte y a partir de las experiencias que tú mismo has ido recopilando de las personas con tus regresiones, lo has hecho de una manera para mí brillante porque es entendible y al mismo tiempo como mágica, el comprender todo este proceso tras la muerte, ¿no? Y este es un libro que está escrito de una manera en la que puedes ser un neófito del tema y entenderlo completamente y apasionarte en la lectura. Joaquín, eres licenciado en psicología, especialista en intervención psicológica en proceso de duelo en la Universidad Internacional del Mar. Yo voy leyendo una chuleta. Experto también en regresión y conexión espiritual. Estás ejerciendo actualmente además como psicólogo en Madrid, ¿verdad? Sí, De sí. verdad que lo he dicho bien. Diriges el blog Círculo de Búsqueda, correcto, con más de 1,5 millones de lectores, donde en ese sentido profundizáis en el conocimiento de la vida más allá de la vida, correcto. Especializado en la reducción del dolor físico y emocional a través también de la hipnosis, Ajá. ¿vale? Y bueno, yo creo que un currículum tan extenso que podríamos hacer un vídeo entero dedicado solamente a tu currículum académico, los cursos y toda la formación que tienes, Joaquín. Por último, quiero comentar que aquellos que seguís mi canal ya sabéis que en su día me hicieron una regresión que fue una experiencia alucinante en la que yo entré de una forma muy fluida porque no esperaba nada y me sucedió de todo. Fue de mano de Joaquín, por lo tanto yo puedo corroborar en primera persona que lo que este señor hace es algo increíble, Joaquín. Yo no he sentido jamás ni las experiencias emocionales que sentí en esa experiencia, en esa regresión, ni todas las sorpresas que en ella hubieron. Bueno, tú ya lo sabes, cosas que a mí incluso me sorprendieron porque para nada estaban en el constructo que yo tengo de la realidad de quién soy yo, ¿no? Es algo increíble y una experiencia única en mi vida. Y dicho esto, Joaquín, explícanos un poquito por encima, simplemente una pincelada de qué es esto que haces, de qué se trata esto de la regresión a vidas pasadas, un poquito por encima, ¿de qué hablamos? Sí. Cuando hablamos de regresión, nos referimos a poder entrar en un estado alterado de conciencia, por eso se utiliza una hipnosis. No es una hipnosis muy profunda, porque no es ese tipo de hipnosis donde el paciente pierde la voluntad, sino una hipnosis ligera que permite que el paciente pueda acceder a recuerdos que tiene de vidas pasadas, que además se recuerdan igual que cuando recordamos nuestra vida de aquí, ¿no? Cuando alguien cierra los ojos y recuerda los momentos importantes de su vida de aquí, es exactamente lo mismo, solo que recordando aspectos que se iniciaron en otras vidas, recuerdos de situaciones que pasaron allí y que de alguna forma nos siguen afectando en nuestra vida actual. Esa es la importancia además que tienen, ¿no? No es solo por curiosidad, sino que ayuda a entender emociones o conductas que estamos teniendo en esta vida. No entendemos de dónde salen, de dónde han surgido, y ahí en las regresiones es donde podemos ver cómo se iniciaron, en qué vida nuestra se iniciaron. Y luego está la otra parte, ¿no? Lo que no es regresión, lo que es expansión de conciencia, que es un proceso similar, también a través de esa hipnosis ligera, donde lo que permitimos es que el paciente expanda su percepción y entonces deja de observar solo el aspecto físico del mundo y percibe el resto de planos de existencia. Y ahí también se puede entender mejor a sí mismo y todo lo que le está rodeando y le está sucediendo. Pues sería algo también como, lo primero que has explicado sería como el karma o aquellas cosas que arrastramos de otras vidas. ¿Es así Exacto, aproximadamente? exacto. Todos hemos tenido o estamos teniendo diferentes vidas
Y hay cosas que en una vida, pues emociones o situaciones que no terminamos de resolver porque no nos da tiempo o porque no sabemos cómo enfrentarlas. Entonces eso como almas lo vamos acumulando, ¿no? Como seres lo vamos acumulando. Correcto. Y siempre hay una vida en donde somos un poco más conscientes o tenemos un poco más de ayuda para terminar de resolver aspectos que no tuvimos oportunidad por lo que fuera, a veces porque que es frecuente, ¿no? Cuando en otra vida te matan, por ejemplo. Bueno, pues hay una parte de emoción que había que trabajar, pero te vas con esa carga, ¿no? Porque no pudiste quitarla de encima. Eso, esa emoción que es tuya, tú la creaste en esa vida y como es tuya tienes que disolverla, tienes que trascenderla con el objetivo siempre, que va a ser al final lo más importante de todo, el objetivo es que tú experimentes y que aprendas de esa experiencia. Entonces, bueno, lo que no he terminado de aprender en una vida, lo que no me ha dado tiempo, no he podido, pues en otra vida voy a tener otra vez la oportunidad de poder enfrentarlo y de poder vivirlo hasta que lo pueda trascender, ¿no? Hasta que pueda superar eso y aprender de esa superación. O sea, que tenemos cuántas vidas tú crees que puede llegar a tener una persona en este plano. No sé el número de vidas que podemos tener, tenemos muchas, tenemos muchísimas. En las regresiones lo que pasa que no se ven todas las vidas que tenemos, se ven únicamente las vidas de las que hemos tenido que todavía nos están afectando en esta vida, aquellas que todavía están conectadas, enganchadas a la vida de ahora. Entonces normalmente pues los pacientes ven dos, tres, cuatro vidas, a veces una sola y esas son las que se les pide ver para recordar, para trabajar, pero nunca se suelen ver más porque no nos influyen más vidas. Y las vidas que hemos ido superando bien, esas ya ni siquiera se accede a esos recuerdos. Oye, ¿cuánta gente, cuántas personas tú has podido, a cuántas personas les has podido hacer ya una regresión de este tipo aproximadamente? ¿Tienes un número en la cabeza? ¿Cientos, No, miles? no, No no, lo no, sabes. no tengo ni idea, no, porque no lo Muchísimas, he ¿no? contado nunca, pero llevaré haciéndolo, no sé si serán 11 años o 11 12 años. años, algo así, todos los días varias, pero no sabría decir el número. Madre mía. O sea, son muchas, muchas. Son muchas. Y es que antes de entrar en el tema te quería también comentar una cosa, porque tengo un amigo que él es católico, es muy católico. Y bueno, has tenido pacientes que sean católicos, católicos Sí, sí, practicantes, sí, y sí, cuando sí. se han encontrado con la realidad de esa reencarnación, de esas vidas pasadas, ¿cómo les ha cambiado eso? ¿Cómo... Es una conversación que tengo con un amigo que me dice, no, es que si puedes católico no puedes creer en la reencarnación. Y yo le digo, hombre, yo creo que de alguna forma debería ser compatible, porque es que existe una evidencia, porque hay miles de personas que en regresión precisamente lo han recordado y todas coinciden en el relato. Sí. Ahí sucede una cosa que es muy curiosa y muy bonita de ver, que es que, claro, yo he tenido pacientes con diferentes ideologías, pero también pacientes, aunque no lo parezca, completamente ateos, que vienen porque un familiar suyo se lo ha hecho y le regala para que venga a una sesión, pero viene sin esperar absolutamente nada. Quiero decir, gente que es católica o de diferentes creencias, ¿no? Eh, y es muy curioso porque aunque al principio tú tengas tu creencia, una vez que cambias de plano, vienen esos recuerdos. Y esos recuerdos de vidas pasadas, como son vidas pasadas, ahí todavía no hay ningún malestar. Pero cuando ven cómo desencarnan y van al mundo espiritual, mm, a ninguno le produce rechazo. Porque en ese momento, como estamos conectados con otro nivel de conciencia, la mente física, que es la que mantiene la ideología, la creencia física, está mucho más sutil. Entonces, nadie se queja o se siente mal porque lo que creía no es exactamente lo que está viendo ahí cuando llega. Se tolera muy bien cuando se llega a ese espacio lo que va apareciendo. Sí, Doy fe de eso, ¿eh? Doy fe de eso que me has dicho. O sea, has descrito una sensación que tuve, que era la de tener mi conciencia física a un nivel muy sutil y estar, y no siquiera era un nivel de mental, era como un nivel totalmente vibracional, o sea, era como si yo entero estuviera fuera humo que está ahí, no sé explicarlo, era como exacto, una sensación donde yo era todo el espacio que ocupaba al mismo tiempo, era una cosa extraña, pero no sé exacto. explicarlo, ¿eh? Estoy explicando algo muy difícil de explicar. Sí, y sucede eso, ¿no? Que es muy difícil explicar la sensación que se produce ahí cuando vas. Es como cuando alguien pregunta, pero cuando haces una regresión lo ves y dices,
no es exactamente ver, porque no estás usando los ojos, y tampoco es imaginar, es una experiencia diferente. Es diferente. Es Cuando la más, vives cuando es fácil de saber lo que vives, ¿no? Pero explicarlo es difícil. yo cuando explico a la gente, digo, tú cuando cierras los ojos e imaginas, tú puedes imaginar en colores, pero los colores en tu imaginación nunca son vivos, no son colores Exacto. vivos. Y sin Sí, embargo, yo estaba viendo colores más vivos que los que estoy viendo con mis propios ojos cuando estoy totalmente consciente. sí, Esa, aparte de otras cosas, ¿no? Esa manera de ver ya es distinta a como vemos aquí, ¿sabes? sí. Entonces, Joaquín, em, estamos hablando de que cuando el cuerpo ya, cuando sale, digamos, expandimos la conciencia o incluso cuando una persona fallece, el alma sale del cuerpo y va a otro plano, ¿verdad? Exacto, exacto. Mira, antes lo hemos comentado de récord, pero lo vamos a hacer, si te parece, de la forma que hemos pactado, que creo que es una forma muy bonita. ¿Qué te parece si de una forma genérica, porque hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene esa experiencia, pues aunque todas tengan un relato común, porque el espacio donde se desarrolla es el mismo, cada una tiene su propia experiencia personal. ¿Qué te parece, Joaquín, si hacemos una especie de juego en el que, por ejemplo, pues yo estoy a punto de morirme en la cama de un hospital, estoy a horas o días de morir y vamos haciendo este camino hasta que yo vuelva a nacer? ¿Qué te parece si hacemos este recorrido de una forma genérica, ¿vale? Sin entrar ya en detalles, pues recopilar aquella información que tú tienes de la experiencia que has ido documentando de las personas a las que le has hecho las regresiones y hacemos ese viaje. ¿Qué ocurre cuando yo estoy en la cama de ese hospital y estoy a punto de fallecer? ¿Qué empieza a ocurrir aquí? Sí. Ahí además lo explicas muy bien porque el proceso de desencarnar, de morir, de salir del cuerpo, empieza unas horas o días o incluso meses antes de abandonar el cuerpo. Cuando una persona, por ejemplo, está enferma o empieza a ser más inconsciente, que lo vemos cuando hay alguna enfermedad mental, ¿no? O gente con Alzheimer o con demencia, a medida que se va aproximando el momento de la muerte, ellos ya empiezan a tener contacto con otros planos de conciencia. Quiero decir, hay momentos donde su conciencia ya se va expandiendo. Por eso es muy frecuente, lo que pasa es que no se les suele hacer caso, pero es muy frecuente que personas a las que llamamos moribundos, ¿no? Porque ya están esperando la muerte, empiecen a hablar de que están viendo a seres queridos que ya desencarnaron antes que ellos. Y hay gente que empieza a decir, pues, he soñado con mi madre, o incluso estando despiertos, los ves hablar, ha venido mi hermano, ha venido mi padre, y pensamos que ahora cada vez se piensa menos, pero eso parecía una alucinación. Y lo que hemos visto a través de las regresiones es que ahí, como ya se empieza a percibir el siguiente plano al que vamos, que se llama astral, nuestros seres queridos empiezan ya a acompañarnos desde ahí. Ellos ya saben que nos vamos a ir, incluso aunque los médicos todavía no sepan que nos vamos. Desde ahí ya se sabe cuándo el cuerpo va a salir y vienen esos seres queridos a acompañarnos en el proceso. Por eso es interesante que cuando estamos acompañando a alguien en esos últimos momentos o los últimos días y nos dicen que han visto a alguien, no negarle eso que está pasando. Al contrario, dejar que se exprese, que lo cuente, para que vea que realmente eso está pasando. Qué bonito. Y luego ya lo que va a pasar, ya en el momento de la desencarnación, lo que se siente es una especie de zumbido, de hormigueo por el cuerpo. Es muy similar al que comentan sentir las personas que están acostumbradas a hacer viajes astrales. Cuando se leen experiencias de viajes astrales, gente que voluntariamente puede salir de su cuerpo y volver, la sensación es básicamente la misma. No hay nada doloroso, sino que noto que algo pasa en el cuerpo, como una energía, y el cuerpo se queda en la cama del hospital y tú lo que vas a ver, lo siguiente que vas a ver es tu cuerpo, pero desde arriba. Tu conciencia ya ha salido y lo que va a ver es exactamente lo que estaba viendo antes de morir, solo que desde el plano astral, desde ese otro plano. Pero Cuando sigo vas, viendo la habitación. Sí, vas a ese, o sea, cuando sales, vamos a hacer un parón aquí y sí, continuamos. Vamos a hacer sí. ahora la sección de anuncios. Entiendo, si no es así, corrígeme, que cuando esa persona moribunda empieza a tener esa fuga de conciencia que va como entrando y saliendo, es porque de algún modo el alma está protegiendo
o se está protegiendo a sí misma del dolor en ese cuerpo y es una forma de aliviar ese dolor, de menguar el impacto del dolor que está sufriendo la persona que muere para que no sea tan traumático para el alma. ¿Es así o no es así? No tiene nada que ver. Bueno, cuando hablamos del momento de la muerte, esas tomas de conciencia hacia otros planos de ida y vuelta normalmente se producen porque el alma está, casi podríamos decir, practicando ya o percibiendo ya otros niveles. Está encontrándose ya entre dos mundos. Entonces se hace casi de manera involuntaria. Va entrando, percibiendo eso, saliendo y lo va haciendo así. Vale, Sí que hay ocasiones en las que cuando ya estamos esperando a la muerte y hay mucho dolor, el alma sale para evitar ese dolor. Eso sí que lo hace, ¿no? Y es cuando, pero cuando hace eso, el cuerpo físico se queda inconsciente, está inconsciente, aunque sea a ratos, porque mientras el alma está fuera, el cuerpo no puede estar consciente. Pero sí que cuando hay procesos muy dolorosos pasa lo que tú comentas, que el alma sale y entra, igual que cuando va a haber un accidente muy grave, ¿no? Pues recuerdo un caso, ¿no? De alguien que iba en un avión y el avión iba cayendo, ya no había forma de salir de ahí. Y lo que hacen las almas es empezar a salir antes de que el avión llegue al suelo. No buscan ya el sufrimiento, sino que van saliendo. Por eso mucha gente empieza a desmayarse antes de llegar, porque las almas van saliendo para no recibir un dolor innecesario. Sí, qué curioso esto que explicas. Qué curioso esto que explicas. Entonces, volviendo, vamos a volver a la cama del hospital. Pero esto sí, del avión me ha dejado. ¿Esto es una experiencia que te ha explicado alguien en una regresión? ¿Lo sí, del sí, avión? sí, sí. Ostras, qué pasada, qué pasada. Pero también hay casos, me suena haber leído también casos muy parecidos de accidentes de tren en los libros de Michael Newton. Él también hablaba de Y cómo las accidentes de almas moto, salen. de bicicleta, en el que antes de ser atropellados salen y ven el Exactamente, atropello. O sea, exactamente, sí, sí, sí. sí, esto también lo he leído yo. Entonces, volviendo al tema del hospital, ¿no? Salimos y nos viene alguien a recibir. Ese alguien que nos viene a recibir, ¿quién es? Claro, y aquí empiezan a haber diferencias, como pasa en la vida física, ¿no? A veces nos gustaría que todo fuera exactamente cumpliendo un patrón, y es verdad que hay patrones que se repiten con más frecuencia, pero siempre hay una variabilidad. Es como cuando tú llegas al aeropuerto, pues habrá personas a las que van a recibir y personas que se cogen el taxi solas y no ha ido Correcto. nadie. Eh, lo que sí suele suceder siempre es que seres queridos nuestros están alrededor, ayudando a ese cuerpo que va a salir. Hay gente que pregunta a veces, bueno, y si no se me ha muerto nadie, ¿quién viene a esperarme? Siempre va a venir alguien a esperarte, aunque sea tu guía, que luego hablaremos de él, ¿no? Pero aunque sea tu guía que te lleva acompañando toda la vida, pues será quien está ahí acompañándote en ese momento. Y luego cuando salimos del cuerpo, lo habitual es que pasemos un tiempo solos. O sea que al salir del cuerpo ya no vemos a quienes nos han estado acompañando en ese proceso, sino que nos encontramos solos en la misma escena donde hemos dejado el cuerpo. Solos durante un tiempo indeterminado. Ahí en ese primer momento nos encontramos solos, atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, a los seres queridos que se han quedado, a nuestro cuerpo, y normalmente estamos un tiempo cerca de todo eso que está pasando. Sentimos Ah, la sorpresa, sentimos el miedo, el desconcierto en ese sí, momento por lo que está sí, ocurriendo. sí. Hay, sobre todo quien no esperaba eso. Quiero decir, quien conoce todo eso y sale del cuerpo, no le sorprende. Le llama la atención la forma de experimentarlo, pero no le sorprende porque ya lo conocía, ¿no? Quienes no esperaban eso porque no tenían ninguna creencia, ni ninguna religión, ni nada de nada, les sorprende más, porque no esperaban seguir vivos y viendo su cuerpo desde fuera, ¿no? Y nos quedamos ahí un tiempo adaptándonos a esa nueva situación. Nos sorprenda más o menos, lo que sí experimentamos siempre al inicio es muchísima paz. Eso sí se experimenta siempre. Mucha, mucha paz. Y además, sobre todo si la muerte ha sido lenta o después de una enfermedad dolorosa, el sentir que ya no hay dolor también le dan mucha relevancia a los pacientes cuando lo ven, ¿no? En las sesiones. El sentir mucha ligereza, sentirse muy libres y con mucha paz. Porque ese plano en el que estamos, en el que entiendo que estamos conectados con nuestro plano físico, en el que vemos a nuestros familiares, ese plano es el plano astral. Exacto, eso es el plano astral. Que eso es la mejor forma de entender lo que he encontrado yo, que a lo mejor hay alguna forma mejor, ¿no? Es como las
como las ondas que nos rodean. Nosotros estamos ahora mismo aquí y yo con mis ojos físicos percibo lo que percibo hasta donde dan. Y entonces yo no estoy viendo las ondas del wifi que está pasando. Yo no estoy viendo las ondas microondas, yo no veo los rayos gamma, yo no veo... Pero eso está alrededor de mí. Lo que pasa es que yo no lo estoy percibiendo. Con el plano astral pasa igual. Ese plano está alrededor de nosotros, solo que nosotros no lo estamos viendo. El momento de la muerte es como cambiar el dial de una radio. Yo estaba sintonizando una cadena física y ahora sintonizo una vibración astral desde mi cuerpo astral que estoy viviendo al salir. Y entonces lo que veo es la parte física, pero también la parte astral. Por eso lo que sigo viendo es lo mismo que veía antes de salir del cuerpo, pero ya desde una visión astral. Por eso veo los colores más nítidos, más vivos, percibo incluso las emociones de los que me están rodeando, ya tengo otras capacidades de percepción. Entonces, estamos en ese plano, estamos percibiendo de esta manera que tú comentas, y por lo que tengo entendido, este plano astral es como una especie de limpieza de aquellas cosas que venimos arrastrando de la vida física, emocionalmente, y ese plano astral se divide en diferentes planos, que ahora Sí. entraremos ahí. ¿Pasamos primero por el plano físico en el que vemos a nuestra gente antes de ir al subplano que nos toca? ¿O cómo funciona esto? Sí, exactamente, exacto. Nosotros cuando salimos del cuerpo estamos en el plano astral más cercano, por así decirlo, a la Tierra, a lo que acabamos de dejar. Y es Vale. donde experimentamos esa paz. Da igual cómo hayamos muerto, da igual lo que hayamos hecho, lo primero que se experimenta es paz, mucho bienestar. Y cuando llevamos un tiempo ahí, nosotros hemos estado acumulando durante nuestra vida física una vibración, según las emociones que he estado teniendo, ¿no? Según mis pensamientos y emociones, vibran más alto o más bajo. Entonces, cuando ya estoy un tiempo en ese primer plano astral, mi vibración va a ser como un imán. Entonces, yo voy a notar que se me va llevando, no porque nadie te lleve, es muy natural, es como un imán, se me va llevando al subplano astral que se corresponde con mi vibración. Si mi vibración era una vibración media, que es lo habitual, me quedo más o menos donde estaba al salir del cuerpo, básicamente en el mismo sitio. Si mi vibración era más elevada, me voy a ir a sus planos más elevados. Yo sigo viendo a mis seres queridos, eso no me lo desconecto nunca, pero el ambiente ya es más elevado. Y mi vibración era muy densa, entonces es cuando vamos a niveles del astral más bajos, ¿no? Que se suele llamar el bajo astral. Voy a sitios más densos que se corresponden con mi vibración. ¿Cuántos subplanos hay? Mm, Se suele decir que hay 7 subplanos, pero es solo, a mí me da la sensación que solo por una forma de entenderlo, ¿no? Hay como 7 niveles de vibración. Normalmente estamos en el intermedio y luego vamos subiendo. Cuanto más subo, más cerca estoy del siguiente plano y cuanto más bajo, pues más me alejo, ¿no? O sea, que Pero el bajo nadie me astral lleva. sería como lo que las religiones en las experiencias místicas que haya tenido alguien ha podido decidir que aquello es el infierno, entiendo, por el nivel de vibración. ¿Es algo así? Exactamente, exactamente, Y exacto, en ese plano, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con las almas? ¿Qué hacen en ese plano? ¿Cuál es su función? claro. Y ahí hay una cosa muy importante y era lo que hablábamos de la naturalidad. Nadie me va a llevar a un bajo astral, igual que a uno alto. No viene ningún ángel a llevarme a ningún sitio. O sea, de forma natural, muy natural, yo solo me voy hacia el subplano que me corresponde. Si voy a un plano denso es porque mi vibración, mi energía era densa, yo la he estado acumulando. Y acumular es que la he acumulado la mayor parte de mi vida. O sea que porque me muera o lleve unos meses con mucho miedo antes de morir, mi vibración no baja. Es lo que he ido acumulando, es como mi historial. Y si voy a ese bajo astral, lo que voy a encontrar en ese espacio astral son otras personas que como yo tienen esa vibración. La gente lo que suele relatar es que es un espacio denso. Incluso cuando las regresiones lo han podido ver, es un espacio donde cuesta un poco andar, todo pesa mucho, como una atmósfera muy pesada. Es una atmósfera vibracional. Quiero decir,
no vas a encontrar ni a nadie que te castigue, ni ningún infierno, ni nada de nada. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que el plano astral también se suele llamar plano emocional, entonces mi emoción genera cosas allí, pero la genera mi emoción. O sea que si yo tengo delante de mí a una persona, a un ser, que tiene una misma vibración que yo, porque ha muerto también y está por allí, y yo creo que ese ser, como me han inculcado que es el demonio, pues a lo mejor ese ser, de repente yo lo veo con la forma del demonio, porque ahí todavía están activas mis creencias, pero no significa que sea un demonio. Es por la Y de hecho, vibración negativa que estás percibiendo de ese exacto, ser. exacto, por la vibración negativa que percibo ese ser y la mía, porque si no, no estaría yo allí. O sea que todos tenemos la misma vibración. Pero lo que me voy a Ah, encontrar, sí, dime, no, perdona. que lo que me voy a encontrar siempre en ese bajo astral son personas con la misma vibración que yo y todo muy individual. O sea, yo voy a ese plano a, a sacarme de encima toda esa densidad, a pasar tiempo allí para que esa densidad se pueda ir yendo. Pero nadie te va a hacer nada en esos sitios. Ahora te voy a hacer una pregunta, un poco la pregunta del millón, Joaquín. Estas personas que van al bajo astral, esa vibración negativa que acumulan, la acumulan porque en vida han ido siendo conscientes del mal que han hecho, o qué ocurre si una persona no es consciente del mal que ha hecho. De un genocida, por ejemplo, que es un psicópata. Una persona que no tiene ningún tipo de empatía emocional hacia los demás y por tanto el daño que ha hecho a él no le ha generado ningún malestar ni ningún cargo de conciencia. ¿Qué ocurre con esta persona? ¿Esta persona también está acumulando esa vibración? ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, esa persona acumula de toda la vibración. Porque porque yo soy responsable también de las emociones que genero a mi alrededor. Entonces, es imposible que yo esté generando mucho dolor en los demás y yo esté en medio de toda esa gente y a mí esa vibración no me afecte, aunque yo no sea consciente, pero esa vibración me afecta. Y de hecho, aunque no lo parezca, a un nivel inconsciente, ese genocida, mm, buena emoción no tenía. Quiero decir, ya había mucha densidad en él. Aunque él no sepa que esa densidad viene, esa densidad ya estaba probablemente, y eso es lo que lo lleva a hacer lo que hace. Una persona sana no hace todas esas cosas. O sea que la vibración esa ya la tenía él y además se le añade toda la vibración que va generando él a los demás y que todo eso también lo carga. Correcto. Entonces, estamos en ese bajo astral, representa que va pasando el tiempo, esa persona entiendo que va haciendo como reflexión y limpieza de todo Sí, aquello que ha ido haciendo y va aumentando y va subiendo de plano astral. exactamente. Llega a un plano medio y está más o menos donde estamos ahora, en la cual también hay otras personas. Las personas, yo cuando estoy en ese plano, interactúo con las otras personas, puedo mantener una conversación distendida o viajar con esa persona por ahí. ¿Cómo funciona ese plano? ¿Te refieres a otras personas que encuentro en el astral? Sí, sí, exacto. Sí, se podría interactuar perfectamente con otras personas que están ahí, igual que podemos interactuar con personas que estén cuando estamos en el bajo astral o en el alto, o sea, se puede interactuar. Lo que pasa que normalmente, hasta donde yo he visto, no nos interesa mucho la gente que hay alrededor nuestro, porque estamos muy focalizados en nuestro propio proceso y en los seres queridos que se han quedado. Es que casi todo el tiempo el objetivo de quien está en el astral es hacer saber a los que se han quedado que están vivos, por eso insisten mucho en mandar señales cuando pueden, para que vean que están vivos. Hay muchas formas de mandar mensajes, ¿no? Pero sobre todo lo primero que queremos hacer cuando salimos es decirle a los que están sufriendo que estamos bien, que estamos vivos. Y estamos muy focalizados en eso y en nuestro propio proceso de soltar, incluso en nuestro propio duelo, porque quien se va también tiene un periodo de duelo, Claro, entiendo porque que la también ha persona tenido esa separación. quiere ayudar a Claro. las personas que quiere a que dejen Sí, de sufrir diciéndoles estoy bien, a través de los exacto, sueños, a través de señales o como sea. exacto. Eso es casi siempre lo que más les importa, hacer saber a los otros que están bien y luego vivir su propio proceso de duelo también, porque ellos también han tenido esa separación. Es menos fuerte porque ellos ahí sí se están dando cuenta que no hay muerte. Los que se quedan pueden saberlo o no saberlo o tener dudas, pero quien ya se ha ido, como se está viendo vivo, sabe que no se ha muerto, no es menor, pero no deja de tener también un duelo. Eh,
y básicamente lo que hacemos en el astral es eso, estar cerca de nuestros seres queridos para que nos vean e ir desprendiéndonos nosotros de las emociones y los apegos que hemos ido adquiriendo en la Tierra. Y una vez Claro, que hacemos eso, yo seguimos nuestro camino. Sí, entiendo que, claro, como estamos en un plano en el que el espacio y el tiempo no son como en el plano físico, no se perciben del mismo modo, ese proceso, hablar de tiempo es una tontería, pero entiendo que es un proceso que termina cuando el alma, digamos, ve que su familia, por ejemplo, no sufre tanto o cuando ya siente que ha limpiado lo que tenía que limpiar o ya ha seguido evolucionando. ¿Es así? sí, sí. Sobre todo porque es sobre todo cuando se va quitando de encima el peso que le queda, la atadura que le queda a la Tierra. Y por apego a la Tierra no significa que deje de querer a sus seres queridos. Eso no se experimenta como una cadena, pero sí a todo lo que la Tierra ofrecía, a toda la experiencia física. Deseos Cuando se va quitando, mentales. sí, y cuando se va quitando todo eso de encima, el propio cuerpo astral se va desintegrando. O sea, incluso aunque la persona quisiera quedarse más tiempo, el cuerpo astral es como el físico. Llega un momento que quieras tú o no quieras, ese cuerpo desaparece, ¿no? Se muere. Y con el astral pasa igual. Tarda menos, ¿no? Que un cuerpo físico, pero se va desintegrando también y es cuando siguen subiendo de plano. Sí. Entonces A, vamos a subiendo. veces su familia se habrá quedado ya bien y a veces su familia seguirá sufriendo, pero no puede evitar ya cuando llega el momento de seguir subiendo, marcharse. Entonces, mi cuerpo astral se va desintegrando, yo voy subiendo en ese plano astral y ¿a dónde voy después? ¿Qué me va a ocurrir a partir de ese Sí, momento? sí. Lo que ahí se suele experimentar, hay varias formas de experimentarlo, ¿no? Pero ahí es donde, por ejemplo, aparece el famoso túnel este de luz, ¿no? Cuando la gente habla de un túnel de luz, lo vemos, ese túnel de luz es el paso del plano astral al siguiente plano que suele llamar el mundo espiritual. No va a ser el último plano, pero es hasta donde solemos llegar, ¿no? Al mundo espiritual. Hay gente que en sus regresiones lo percibe como un túnel, gente que lo percibe como un puente, gente que nota que una fuerza lo va elevando aunque no vea ni siquiera un túnel. Y lo que hacemos es llegar ya a ese otro plano, que es realmente el plano al final que importa, porque el astral es solo un sitio de paso. Es muy llamativo por lo mucho que lo notamos físicamente, todas esas señales, en los primeros sitios donde vamos, pero a nivel de alma no es gran cosa. Lo que le importa al alma de verdad es el siguiente, ¿no? El mundo espiritual. Sería Y ahí nuestra cuando... casa, sería nuestro Sí, hogar. sí, sí, exacto. Exacto. Es el sitio de donde venimos. Eh, eh, Luego lo explicaremos mejor, ¿no? Pero de dónde venimos. Y ahí sí que cuando llegamos, sí que se nos recibe siempre. Si hablábamos de que al salir del cuerpo físico a veces se nos recibe, a veces no, para tener nuestro propio proceso personal, ahí sí que nos reciben siempre. Habitualmente nos recibe primero nuestro guía y después nuestros seres queridos, nuestra familia de alma. Nuestra familia de almas. Exacto. ¿Quién es nuestra familia de almas? ¿Tiene que ver con la familia que tenemos aquí? En el mundo espiritual nos movemos muy... Es similar al mundo físico, solo que mejorado, ¿no? Entonces allí también tenemos familias, que llamamos eso, familias espirituales o grupos de almas, como queramos, es el mismo concepto. Y lo que somos es un grupo de almas que estamos unidas porque tenemos un nivel de vibración y de experiencia y aprendizaje similar, y entonces solemos encarnar juntos siempre en nuestras vidas, ocupando diferentes papeles. En cada vida, pues alguien de tu grupo de almas, pues en una vida hace de tu padre, en otra va a hacer de tu mujer, en otra va a hacer de tu hija. Vamos cambiando los papeles, pero siempre que tenemos una vida física, quienes están con nosotros en esa vida física suelen ser las almas de nuestro grupo de almas. En esta vida puede ser gente de nuestra familia o no. Puede ser que a lo mejor alguien de tu, igual tus padres no son de tu grupo de almas, pero tu mejor amigo sí. O alguien que te marcó mucho, incluso un enemigo muy grande que tienes de toda la vida y luego ese puede ser de tu grupo de almas, ¿no? Siempre aquí en la Tierra vamos a saber quién es de nuestro grupo de almas porque habitualmente son gente que tienen mucha importancia en nuestra vida, para bien o para mal, pero mucha importancia, impactan en nuestra vida. Claro, Sí. son los contratos. Son esos contratos álmicos, ¿no? Que hacemos para conjuntamente pues, aprender y evolucionar.
Exacto, exacto. Y lo que va a pasar al entrar al mundo espiritual es eso, te van a recibir todos ellos y ya dependiendo de cómo tú llegas, te vas ya con ellos por el mundo espiritual a hacer diferentes cosas o te vas primero a lugares de descanso y de sanación por si algo de lo que has soltado del cuerpo astral, de alguna emoción, llegó a calar en el alma, a ensuciar el siguiente cuerpo. Cuando a veces pasa eso, pues entonces voy durante un tiempo a lugares de descanso y de sanación hasta que el alma ya está limpia y entonces ya continúa en el mundo espiritual. Y hablamos de lugares. ¿Qué ocurre en ese plano espiritual? ¿Cómo se percibe el entorno? ¿Qué hay? ¿Cómo es todo eso? Sí. Eh, Ahí depende también mucho, hay variabilidad, porque el entorno es el mismo para todos nosotros, siempre. Cómo lo percibe una persona en su regresión, sí puede haber variaciones, porque nosotros lo estamos viendo ahí cuando accedemos a ese plano y nuestra mente física tiene que encontrar cosas parecidas para entenderlo. Claro. Entonces, por ejemplo, hay gente que ve edificios y te explican, ¿no? No, no son edificios, pero parecen edificios y entonces, o hay gente que ve jardines, hay gente que ve campos, prados, o sea que el escenario es el mismo, pero sobre todo al principio la forma de percibirlo varía según el paciente lo está viendo para poderlo entender, para poderlo interpretar. Pero así en general son espacios amplios. Lo que sí que se nota ahí, y lo refiere todo el mundo, es una sensación de mucha calma, de mucha paz y de mucha conexión con el resto de seres con los que están. Ya no solo con su grupo, sino que es como que todo es una familia. No hay problemas, no hay nada de salud porque no hay cuerpo físico, no hay nada que esté mal. Y Y se ahí no te digo, respira pues, amor. O sea, debe sí, ser sí, un sí, amor impresionante, un amor increíble. sí. Es lo que más llama la atención siempre cuando se va ahí, que hay mucho amor. Y un amor porque sí, no porque nadie te haya hecho nada ni te haya dado nada, sino que te notas muy conectado con todo y esa conexión es en ese amor. Sí. Cuando yo hice, haciendo un pequeño apunte, cuando me hiciste la regresión, em, lo que más me sorprendió de todo ese viaje, lo que más me ocurrió al final, que no me lo esperaba, y una abuela mía que no me lo esperaba, me apareció y de repente yo sentí su amor por mí. Y además yo sentí un amor que creo que te lo expliqué bastante inefable, ¿no? No se puede explicar con palabras, con palabras. Es imposible explicar con palabras el amor que yo percibí, pero no era el amor que yo sentía, era el amor que sentía ella, lo que yo percibía, Ah, que es algo increíble. Y piensas, si en algo este amor se parece ni un poquito en el plano aquel de allí, si esto está en grandes dosis allí, vamos, no creo que nadie en su sano juicio quiera volver aquí, porque aquello era, yo nunca he sentido esa sensación, jamás, Joaquín, de mi vida he sentido ni una milésima parte de esa emoción de amor que yo sentí en esa experiencia, es algo que me dejó súper sorprendido. Perdona, no, hago no, el inciso. pues, y eso es justo el estado natural nuestro como almas cuando estamos allí. Es precisamente eso, que cuesta describirlo, pero es eso es esa conexión de amor incondicional, no es porque tú hayas hecho nada, no es porque, sino porque sí. Es ese amor porque sí, ¿no? Que es muy difícil de entender aquí. Que tenemos un cerebro que limita Exacto. lo que la gente percibe. Es imposible, como decía Eber Alexander, no sé, sería como escribir el Quijote, no sé si dijo con 12 letras o con 20 letras. Es imposible, ¿no? Al final no puedes escribir el Quijote si no tienes el abecedario entero. Sí, Y una vez estamos en ese plano, en nuestro hogar, entiendo que ahí tenemos una vida, ahí sí tenemos una vida, nos relacionamos. ¿Qué actividades hacen las almas? ¿Qué hacemos cuando estamos allí? ¿Qué objetivo tenemos? sí, ¿Cómo vivimos allí? sí. Ahí solemos estar con nuestro grupo de almas, con nuestra familia espiritual y con los grupos de almas cercanos al nuestro, o sea, en niveles de vibración similares al nuestro. Y ahí tenemos una vida. Ahí vamos a sitios a seguir aprendiendo, como si fueran colegios. Todo esto yo entiendo que parece poco espiritual, que uno diga, pues vas al colegio o tienes un trabajo, pero hay que entender que es un reflejo mejorado del mundo físico. Entonces,
es como si fuera el mundo físico, pero sin la parte densa del mundo físico. Estamos en ese estado pleno, pero hacemos cosas como alma. Entonces vamos a sitios a que nos sigan explicando, a seguir aprendiendo. Trabajamos, cada alma tiene un trabajo. Hay almas que se encargan de enseñar a otros, almas que se encargan de ser guías de otra gente, almas que se encargan de recibir a los que llegan desde el astral. Quiero decir, hay muchos tipos de trabajo, ¿no? Así en el cielo Y como en la tierra, ¿eh? sí, 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 es así, es que es así, exacto, es así. Y, y es a lo que nos dedicamos ahí, a trabajar, a seguir aprendiendo, a revisar nuestras vidas. Una de las cosas muy importantes que hacemos allí cuando llegamos también es revisar la vida que hemos tenido. La revisamos con nuestro guía como si fuera una película. Volvemos a experimentar todas esas emociones para entender bien Wow. lo que ha pasado. Lo que nosotros no entendemos, nuestro guía nos ayuda a entenderlo. O guías que se encargan de eso en concreto vienen y nos ayudan a entender el por qué han pasado determinadas cosas. Y todo esto Ya, tiene un porqué, que es claro, prepararnos para una siguiente existencia, que ahora iremos ahí, y ese objetivo de ir reviviendo experiencias, sea en el plano físico de la Tierra o en otros planos menos hostiles quizás, todo es porque vamos, porque nuestro objetivo como almas es llegar a dónde. ajá. Nuestro objetivo como almas es tener el mayor número de experiencias posible para realizar mucho aprendizaje, pero sobre todo es experimentar. Lo que el alma quiere, lo que el espíritu quiere, después del alma, ¿no? Lo que el espíritu quiere, lo que la mónada quiere, que es la chispa divina, y lo que al final el uno quiere es experimentar, poder experimentar. Cuando A veces, dices el uno, Joaquín, perdona, cuando dices el uno te refieres, tal como lo has dicho, ¿eh? Me ha parecido leer como entre líneas que uno es Dios y todos somos Dios en sí, o sea, somos como parte del mundo en sí. exactamente, Es algo exactamente. así. Exacto, es como si sí, el uno, que podemos llamarlo Dios, es como si fuera la matriz donde todo se va a producir, todos los planos están dentro, todos nosotros estamos dentro y el uno es ese espacio y el que es ese espacio, desde ahí crea lo que por resumirlo llamaríamos las almas, ¿no? Crea como chispas divinas, pensamientos suyos que van hacia la densidad, ¿no? Desde ahí hacia la densidad con el propósito de experimentar. Se quiere experimentar y nos estamos experimentando. Por eso a veces cuando alguien dice, todos somos Dios, no es mentira. Quiero decir, es que no puede ser de otra forma, porque todos estamos dentro de eso, ¿no? Y Y el cuando, objetivo va a ser ese, experimentar. pero tenemos una conciencia, eso es una pregunta que ves que lo pensé hace tiempo y mira, me ha venido a la mente qué bien en el momento de la entrevista. Nosotros aquí venimos con una conciencia individual, ¿vale? Aunque formemos parte de un todo, venimos con una conciencia individual que de alguna forma te da como menos vértigo, ¿no? Te da como una cierta seguridad. Cuando accedes al plano espiritual, ¿continúas teniendo tu conciencia individual? Sí, sí, sí. En los planos de los que hablamos, en el plano astral, en el mundo espiritual, tú sigues teniendo tu individualidad y tu conciencia individual. Lo que pasa que en el mundo espiritual esa conciencia individual es capaz de conectarse al resto de conciencias individuales de tu alrededor. Entonces soy yo con mi conciencia y además percibo las conciencias de lo que me rodean. Por eso muchas veces lo que aprende uno lo aprende todo su grupo de almas y lo que siente uno lo siente todo su grupo de almas por esa conexión. Es como lo que tú comentabas de tu abuela. Tú estás sintiendo el amor de ella, pero de alguna forma, pero el que lo sientes eres tú. O sea que ahí tú eras tú y tu abuela era tu abuela, pero de alguna forma Sí, vuestras sí, sí. conciencias en ese momento estaban siendo una porque sentíais lo mismo. Sería eso, ¿no? Sí, sí, pues muy buena analogía porque me ha ayudado a mí a comprenderlo perfectamente. Entonces Sí. estamos en el plano espiritual, estamos aprendiendo, vamos a ese tipo de escuelas, creamos esas conexiones con otras almas de nuestra familia, de familias cercanas, para prepararnos para la siguiente vida. ¿Y cuál es el proceso para prepararnos para la siguiente vida? ¿Cómo empieza esto? Sí.
Lo que hacemos es, después de estar mucho tiempo en ese plano, ¿no? En el mundo espiritual, lo que hacemos es reunirnos con nuestro grupo de almas. Bueno, primero vimos como almas qué quiero en mi siguiente reencarnación, en mi siguiente experiencia. Ya he tenido estas y ahora yo quiero seguir teniendo experiencias. Desde el plano físico, esto es una cosa que crea mucha polémica porque siempre pensamos, ¿cómo voy a haber elegido yo la vida que tengo? ¿Por qué no iba a elegir yo ser rico y ser no sé cuánto Sí, y vivir? ¿Y correcto. cómo voy a elegir yo tener un duelo? Sí, y desde el plano físico es muy comprensible, por supuesto. Pero a nivel de alma, cuando estamos en el mundo espiritual, sabemos que una vida física es una experiencia, es un día de colegio. Entonces, bueno, allí es mucho más importante lo que yo voy a aprender de todo eso que ese día de colegio que voy a pasar. Entiendo que lo quiero porque necesito la experiencia. Luego aquí se puede hacer más difícil. Pero para el alma que es infinita, e inmortal, una vida es un día. Para nosotros una vida es todo lo que tenemos. Y nuestros 80 o 90 años que estemos aquí es todo lo que tenemos. Y nos parece mucho o poco, pero el alma es infinita, no se muere nunca. Entonces para ellos años en el infinito no es nada. Qué bueno. Y lo que vamos a hacer es ver qué quiero aprender en mi siguiente reencarnación y junto a mi grupo de almas y grupos de almas cercanos nos reunimos con nuestros guías y con sabios seres más elevados que nuestros guías que se dedican a ayudarnos en esos procesos, a planificar cómo va a ser nuestra siguiente vida, qué quiero experimentar y todos los detalles de lo que voy a hacer. Si para aprender lo que necesito aprender, necesito ser un hombre, una mujer, un no binario, lo que sea, nacer en África, nacer en Europa, ser alto, ser bajo, ser delgado, lo decidimos absolutamente todo. Tener este tipo de trastorno, tener este tipo de todo, todo, todo. Yo he escuchado, bueno, he leído em, que estos guías de alguna forma te presentan diversas opciones de vida, corrígeme si no es así, te presentan como diversas opciones de vida en la que te muestran los eventos más importantes de esa vida y que obviamente van a ser inmutables, no aquellos que puedan quizás ser modificados en una vida por libre albedrío, por decisiones. Es así, te presentan como dicen, como en pantallas, te presentan cada vida y tú eliges. Supongo que después esto lo tienen que conectar con las otras almas, en fin, hacer todo Sí, un, sí, sí, un lío de sí, narices, que debe ser un tejido súper complejo, que como comentamos, no nos da el cerebro para entenderlo, para poder, para sí, poder ir a otra vida tal como hemos decidido. ¿Es así? sí. Ahí hay también variaciones dependiendo del nivel evolutivo del alma. Lo que se ve, por ejemplo, en las regresiones es que almas que tienen poca experiencia en venir a la Tierra, las vidas se les dan bastante más hechas ya, prediseñadas. Tú puedes, justo como tú dices, hay diferentes escenarios, el alma elige los escenarios que quiere, las situaciones que quiere, dentro de unas posibilidades que le dan. Igual que de cuerpos, pues te enseñan diferentes tipos de cuerpos y tú eliges uno, pero no entre la inmensidad, sino pues entre cuatro o cinco que te dejan elegir el que más vaya a servirte para esa vida. Pero a medida que el alma tiene más experiencia en la Tierra y más evolución en la Tierra, entonces es ella misma la que tiene más control sobre el diseño de su vida. Que esto tiene sentido, ¿no? Es como cuando somos pequeños y vamos al colegio que el profesor o la profesora son los que te marcan cuántas horas tienes que estudiar, cuántos deberes tienes que hacer, porque tú todavía no tienes mucha experiencia. Pero luego llegas a la universidad y nadie te marca nada. Tú si quieres, tú te diseñas cómo te vas a repartir el tiempo, las asignaturas que vas a coger, las que te vas a dejar, la carrera que va a ser. O sea que según nuestro nivel, la vida está más prediseñada o la prediseñamos más nosotros. ¿Tú crees que un alma que está más evolucionada elige asignaturas más difíciles? Habitualmente sí, O sea, habitualmente sí. una persona, un alma muy evolucionada puede elegir pues un fallecimiento más traumático para superar o para aprender de una experiencia mucho más compleja. Sí, habitualmente sí. Porque cuanta más, y por evolución entendemos que el alma ha tenido más experiencias físicas, no que luego a nivel espiritual sea más grande o más evolucionada que otra, sino por evolución entendemos que tiene más experiencia en venir a la Tierra, la controla ya más.
controla ya más las emociones, controla ya más la densidad que hay aquí, el ego físico, y a esas almas les suele interesar experiencias más duras porque es como más aprendemos en la Tierra. Entonces se suele ir cogiendo cosas cada vez más difíciles. Y Sí, una cosa que no hemos comentado es que en la vida se nos puede truncar el propósito o el plan que teníamos para nuestra experiencia, se nos puede truncar precisamente por el libre albedrío de otro o por una circunstancia fortuita, como, bueno, fortuita no sé si existe que sea una circunstancia fortuita, pero sí que existe que la voluntad de alguien, por ejemplo, de quitar la vida a alguien no esté planificada y de alguna forma trunque el plan de vida de esa persona, ¿verdad? ¿Qué ocurre en ese sí, caso? sí, Porque no solo está truncando la vida de esa persona, sino la de todas las personas que obviamente alrededor de ellas tenían que aprender una experiencia de esa persona. ¿Qué ocurre en esos casos? sí, Si lo sabes, que no lo sé. Yo Sí, no, voy, no, pero es muy interesante esa parte porque hasta donde se ha visto, eh, casi todo está planificado y casi todo lo hemos planificado nosotros. Hablábamos de que si el alma está menos evolucionada físicamente, pues le dan más las cosas más hechas, si no las elige, pero el alma, nosotros como alma siempre vamos a tener libertad, ¿eh? O sea, nunca encarna a nadie si no quiere. Nadie te obliga a bajar. Te pueden presentar experiencias a vivir y te pueden decir, mira, como has bajado poco, te recomendamos esto. Y aún así hay variaciones y las almas llegan a acuerdos con los sabios y se ve mucho en las regresiones. Pues yo prefiero que esto no, y el sabio te convence o te da la razón y te lo cambia por otra cosa y se van diseñando así. sí, porque la Pero, voluntad nuestra en el plano físico, en muchas situaciones diríamos, no, no, esto no lo elegiríamos, pero claro, 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 en plenitud de conciencia hay que ver cómo pensamos. Nuestra exacto. individualidad ahí es otra. Sí, sí. Y lo que además es seguro es que cuando ya está diseñado todo el plan, está bien diseñado, porque no lo diseñamos nosotros solos y nuestro grupo de almas, lo diseñamos y lo está supervisando sabios y guías que se dedican a eso. Ellos saben cuánto podemos coger y cuánto no. O sea que cuando encarnamos con un plan, es seguro que tenemos capacidad para enfrentar ese plan. Si no, no tendría ningún sentido. No te mandan a una misión suicida. Y luego sucede lo que tú dices, hemos planificado eso, venimos y hay dos cosas que pueden truncar ese plan, pero hasta donde yo solo son dos cosas, y son el asesinato y el suicidio. Esas son dos salidas del cuerpo, dos muertes que no están planificadas nunca. El resto nos puede parecer un accidente, nos puede parecer fortuito, nos puede parecer una negligencia, pero habitualmente vemos que está planificado irse así, por Curioso. los motivos que sean, ¿no? Pero está planificado. El asesinato y el suicidio no. Entonces, claro, cuando a alguien lo asesinan o alguien se suicida, ya no es solo su plan, sino que lo que tú comentabas, el plan de todos los que le rodeaban se tiene que modificar, porque había muchas experiencias que iban a vivir con esa persona y ahora no pueden. Y lo que se hace es que se reorienta todo el plan. Los planes siempre están vivos, no son algo, no es una estructura muy cerrada. Están diseñados, pero se pueden ir moviendo, porque también nosotros tenemos libre albedrío. Y a lo mejor tendríamos que haber ido por aquí, nos hemos ido por aquí, y el plan se va reconduciendo, está muy vivo. Al final vas a llegar al Eso. mismo sitio, pero se va moviendo. Y lo que se hace es eso, rediseñar la nueva situación, si esta persona que se ha ido de esa forma, para que tú puedas cumplir los objetivos que te habían marcado y además que eso que ha pasado pueda servirte como un plus a tu plan. Sí, Ya, supongo que por eso también al final están tus guías espirituales allí, porque de alguna forma lo que tú dices te ayudan a reorientar esas situaciones. Entonces, en el sí. momento que ahora yo estoy ahí, estoy eligiendo una de las vidas, lo estoy consensuando con los sabios, con mis compañeros y, y acepto misión. Venga, acepto misión. Hay Voy a mucha vivir esta discusión ahí, experiencia. ¿eh? Es muy ¿Eh? divertido cuando se ve, que es divertido a veces cuando se ve las discusiones que hay. Se discute mucho, ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿En mucho. serio? O Hay sea, veces que se discute mucho. qué bueno. Pero claro, me imagino que debe ser un debate desenfadado, porque claro, en ese plano no creo que existan los gritos ni existan los enfados, ¿no? No, no, pero a veces hay resistencias y cosas que no apetece en absoluto hacer y tienes que reinterpretarlas y te tienen que quitar cosas. O sea, hay mucho acuerdo, mucha negociación. A veces, otras no, ¿no? Pero a veces hay mucha negociación. Qué bueno, qué bueno.
Entonces, ¿y qué ocurre? Una vez ya lo decides, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué hace el alma? ¿Cómo llega a una concepción? ¿Cómo Sí. llega ahí? Cuando ya se ha decidido la vida que se va a tener, lo que hacemos es ya esperar el momento en el que pueda encarnar. O sea, todo mi grupo empieza a encarnar, empieza a siempre hablamos de encarnar, porque desde ese plano del que hablamos se dice encarnar. A medida que subimos Porque, de plano. Joaquín, permíteme que te haga un inciso que es importante, para que sigamos en este punto. Sí, Cuando nosotros morimos y antes de, o estamos en el plano espiritual, antes de decidir encarnar, ahora que has dicho lo del grupo, esperamos a que todas las personas que hay en la tierra, nuestros hijos, esas personas con las que hemos estado relacionándonos también fallezcan para volver a, o es una cosa como en cadena, que da igual, siguen habiendo personas vivas en la tierra, pero nosotros ya con el grupo de familiar ya podemos ir a encarnar. ¿Cómo funcionamos ahí? sí. Ahí es que se complica un poco se complica un poco el tema. Porque la forma en la que lo estamos explicando hoy o como se explica en el libro, es la forma más sencilla de verlo y es real. Pero claro, no es la realidad última. Y lo que vemos en las regresiones es real, pero no es la realidad última. A medida que subimos de plano, al tomar más conciencia, empezamos a ver que hay cosas que la explicación esta las limita, ¿no? Pero bueno, por entenderlo así más fácil, esperaríamos todos a estar en el mundo espiritual, todo el grupo de almas, para empezar a reencarnarnos en la Tierra en el orden que nos tenemos que reencarnar. Primero tienen que reencarnar mis abuelos, después tienen que reencarnar mis padres. Si yo voy a ser el hijo pequeño, tiene que reencarnar primero el alma de mi hermano mayor, hasta que es el momento de que yo reencarne. Vale. Incluso el momento de la reencarnación tampoco es aleatorio. Reencarno cuando además la energía que hay en la Tierra es la que yo necesito para bajar. Por eso yo de esa parte no entiendo, pero la gente que sabe de verdad de astrología, por ejemplo, cuando hacen una carta natal, quien lo hace bien, ¿no? Los profesionales de eso, pueden saber aspectos tuyos por la fecha y la hora exacta de nacimiento según la energía que hubiera. Pero es que se ve que las almas, cuando están esperando para bajar, esperan que todo esté conjurado configurado para que la energía sea exactamente la que necesitan. Y ahí es cuando encarno, ya con todo el ambiente preparado que yo necesito venir. O sea, el alma lo que hace ya es ir al vientre de la madre, entiendo. He leído también que las almas en ese proceso en el que el feto está o el bebé empieza a gestarse dentro del vientre, tiene entradas y salidas constantemente, conoce Sí, a su familia, entra antes de la pérdida de esa conciencia para sí, entrar, para ser el nuevo ser ya con la mente en blanco, la tabula rasa, ¿no? De no tener ni idea de quién somos. sí, Bueno, que sí que lo tenemos cuando somos pequeños, pero lo vamos perdiendo. Es así, sí, ¿verdad? exacto. Sí. Cuando es el momento adecuado, el alma baja y se introduce en el cuerpo. Y entonces, normalmente el alma espera a que biológicamente el cuerpo ya sea seguro que lo va a poder acoger, porque siempre puede fallar alguna cosa. Entonces, espera que sea el momento adecuado. Y eso suele pasar a partir del tercer mes, el cuarto mes. Ahí es cuando ya el cuerpo más o menos se entiende que ya está para recibir al alma. Y entonces entra el alma en el cuerpo. Hay almas con mucha experiencia, entran al cuerpo, están un tiempo ahí, salen, ven a su familia por fuera, vuelven a entrar, salen y van haciendo vuelven al mundo espiritual, vuelven otra, y van haciendo ese recorrido hasta que se aproxima el momento de nacer donde ya se meten en el cuerpo y se quedan. Además entiendo que es un proceso de adaptación a ese nuevo Sí, cuerpo. sí, sí, exacto. Por eso las que tienen más experiencia, pues necesitan menos adaptación porque ya saben cómo es un cuerpo. Cuando las almas tienen poca experiencia en venir a la Tierra, normalmente no hacen esas entradas y salidas del cuerpo. Se quedan los meses que dura el embarazo dentro del cuerpo adaptándose, porque para un alma el cuerpo físico es muy denso y no es especialmente agradable, porque nosotros como almas somos muy sutiles y de repente es como que te carguen un peso muy fuerte y algunos lo relatan cuando lo ven como sentirse encerrados, como si te encapsularan, porque tú hasta ese momento en el mundo espiritual eras como muy libre y ahí te sientes encapsulado y te tienes que acomodar a ese cuerpo. Entonces,
según hay almas que entran y salen o almas que desde el primer momento se quedan ahí adaptándose. Bueno, de hecho, muchas personas que tienen la experiencia cercana a la muerte relatan eso, que cuando regresan al cuerpo se sienten como encarcelados, Sí, sí, presionados y con mucho dolor y sintiendo las cosas de una forma muy, muy irregular para ellos. sí, 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 sí. Entonces, representa que aquí, después sí que es verdad que una vez ya nacemos con el nuevo cuerpo, ya vamos llegando al final de nuestro viaje, que yo creo que ha sido muy interesante porque le hemos dado una cronología muy, muy chula, la verdad. Cuando ya somos esos niños, el niño, el alma, sigue teniendo más conciencia, o el niño sigue teniendo más conciencia que el adulto. Es una cosa que vamos perdiendo. ¿Por qué sucede eso? Sí, cuando, cuando venimos, incluso de bebés, nosotros seguimos pudiendo percibir los dos planos a la vez. Y de hecho, cuando el paciente en su regresión ve el momento de su nacimiento, está naciendo, está viendo su cuerpo, pero también está viendo al lado suyo y su guía le está hablando, y si lo tiene que apoyar, lo apoya por si ha tenido un periodo de embarazo difícil, y el bebé se sigue comunicando con su guía después de nacer. Y mientras vamos siendo pequeños, con 2 años, con 4 años, con 7 años, todavía estamos percibiendo a ratos ese plano astral, todavía somos capaces de sintonizar con eso. Lo que pasa que no sé si es porque se desconecta de una manera natural o porque al no fomentarse eso, y cuando el niño expresa cualquier mínima cosa se va cortando, o el propio condicionamiento mental del mundo físico lo va cortando, al final nos desconectamos de todo eso. La mayoría, hay otra gente que no, que lo va a mantener el resto de su vida y son Sí, sí, capaces sí. de Hay conectar gente con ese plano. correcto. Pero sí, durante un periodo que suele llegar hasta los 7 o los 8 años, los niños están siendo capaces de conectar con el plano astral también. De ahí muchas veces surge los amigos invisibles que tienen nuestros hijos y que creemos que es parte de su imaginación, pero están conectando con alguien del astral. O el poder reconocer, que reconocen yo me acuerdo hace poco, ¿no? De una paciente que tiene la foto de su marido puesta, ¿no? Y tiene un bebé. Y el bebé miraba hacia donde no había nada y miraba la foto como diciendo que estaba viendo a la persona de la foto cerca de ellos. O sea, los niños están viendo a Mi quien está en el hijo, astral. mi hijo, Joaquín, Sí, con 3 años, él no había conocido a mi abuela murió hace muchos años. ¿Y te acuerdas de la historia de mi abuelo con la paloma y todo aquello? Que te sí, mandé sí, el vídeo. sí. Bueno, pues la mujer de mi abuelo, que murió muchos años antes, mi hijo no la conocía. Y un día estábamos en casa de mi tía y vi una foto de mi abuela y le dije a mi hijo, mira, le voy a explicar quién era mi abuela porque nunca había visto una foto de ella. Y le dije, mira, digo, ¿sabes quién es? Y me dice, sí. Pero yo pensé que dijo sí como, bueno, pues como que dice sí, pues niño pequeño, ¿no? Sí, Digo, ¿quién es? Y me dice, la Yaya, que es la Yaya, es como lo llamamos toda la familia, la Yaya. Pero sí. bueno, claro, como es un nombre tan genérico, pensé, bueno, pues a lo mejor ha visto una Yaya y la ha asociado. Digo, ¿y quién es la Yaya? Y me dice, no, digo, ¿tú dónde has visto a la Yaya? Me dice, está en mi habitación, dice arriba. Y nos quedamos todos parados, todos parados. Exacto. Sí, Y, sí, y lo ves claro, en esas cosas lo ves claro. Ves claro que ese sí. niño está conectando con ese plano y además lo hace de una forma tan natural, tan orgánica, sin miedo. Somos nosotros que le damos esa dimensión cinematográfica y de pesadilla que quizás sea eso lo que hace que perdamos la conexión. Ajá. Puede ser el Sí. miedo, Sí, sí, cómo nos limitante. condiciona todo, exacto, y la emoción que le ponemos y cuando no fomentamos todo eso. Pero los niños de una forma natural y en realidad nosotros deberíamos verlo también como algo muy natural. Porque es que sobre todo eso, todos los planos, pero ese astral está muy interconectado constantemente con el nuestro. Si es que casi todos podemos percibir ese plano. Cuando nos estamos quedando dormidos, que notamos una voz o notamos que nos tocan o notamos que nos soplan. Quiero decir, es que es muy fácil con cualquier relajación que se haga o con cualquier meditación, enseguida tú ya estás conectando, sintonizando con ese otro plano. Sí, Como más natural lo ves, como más real lo percibes, más fácil conectas. Eso es algo que yo me he ido exacto. dando cuenta también. Exacto, porque no entra el juicio de la mente física, que es el Correcto, que nos lo intenta anular todo, ¿no? Nuestro ego físico lo va anulando, nos anula la propia experiencia. correcto. Bueno, y Sí, así hemos llegado al final de todo el viaje, Joaquín.
que ha sido fantástico. No sé si quieres añadir tú alguna cosa más que hayas pensado, ostras, esto se ha quedado en el tintero y me gustaría explicarlo. A mí es que no se me ocurre ya nada más, pero No, no, yo creo que hemos podido hablarlo todo perfectamente. ha sido Y- personalmente muy guay. Yo he tenido una me alegro. conversación muy divertida contigo y creo que ha sido muy bueno para los demás, porque creo que tal como lo has explicado todo, se ha entendido, vamos, a la perfección, con orden. Sí, sí. Ya Y, sabéis, y- comentad qué os ha parecido y si tenéis alguna duda, pues dejadla aquí. Si Joaquín la ley no la quiere contestar, aunque sea escrito, pues mira, fantástico. Dime, y Joaquín. sobre todo que es importante saber que todo esto que compartimos esta tarde no, no surge porque sí, no es una creencia ni filosófica ni religiosa. Quiero decir, todo esto es lo que se recoge de experiencias reales de pacientes que están en unos estados especiales de conciencia. Correcto. Pero no es que la recoja yo solo, es que cualquier psicoterapeuta que se dedica a trabajar en estos aspectos espirituales o psicoespirituales, si leemos a Michael Newton, a Brian Weiss, a Raymond Moody, a Kubler-Ross, a quien tú quieras, lo que van encontrando, lo que se encuentra, siempre es lo mismo. Quiero decir, no es una invención de alguien y los demás lo vamos copiando, lo vamos expandiendo. No, es que cuando lo haces, descubres que todo lo que se ha ido encontrando, tú también lo encuentras. Es que constituye una evidencia. Porque cuando tantas miles de personas están relatando el mismo tipo de experiencia y el mismo tipo de planos, eso constituye una evidencia. Otra cosa es que sea tan difícil, obviamente, retratar la prueba, pero la evidencia ya está ahí constituida, en el momento que coinciden todos los relatos. Sí, sí, sí. De hecho, es el motivo por el cual el equipo de la doctora Luján, el doctor Pim Van Lommel, están investigando en esa línea y sí están pudiendo demostrar esa expansión de conciencia que tiene nuestra alma al salir del cuerpo, esa salida de la conciencia, y todo eso, pues poco a poco se está empezando a poder demostrar y a documentar. Sí, y además lo demuestran muy bien. La Sí, investigación que hace Luján Coma, la que tú comentas, la que hizo en su momento también el estudio Aguare en Reino Unido, correcto. demostraban perfectamente cómo pacientes en un estado de muerte clínica podían explicar cosas que estaban pasando en ese momento en la sala donde estaba su cuerpo y ellos no estaban teniendo una conciencia física. O sea, se pudo demostrar que esa gente tenía la conciencia en otro sitio. Nosotros a ese sitio pues lo llamamos plano astral, otros lo pueden llamar campo sintérgico, otros lo pueden llamar, cada uno le puede poner el nombre que quiera porque al final es una etiqueta para entendernos, Claro. pero que la conciencia sobrevive a la muerte física, eso es seguro, y que lo que encontramos en esto es la forma en que sobrevive, ¿no? Los sitios por los que va pasando y va sintonizando. Y que como tú comentas, la realidad está muy alejada de lo que realmente podemos llegar a explicar. Y lo que podemos Claro, explicar es aquello que el cerebro ha permitido dar forma en la experiencia de estas personas. Y aún así exactamente, encontramos esos parecidos, ¿no? Esa coherencia en toda esa línea de relato. exacto, Está exacto. fantástica. Sí. Joaquín, muchísimas gracias. La A verdad que ti, Noel, ha sido fantástico. Muchísimas gracias por venir. Yo no, de verdad que no tengo palabras para describir la gratitud que siento de que estés conmigo en este canal. Para mí es un regalazo, ya lo sabes. Y me gustaría, pues, si más adelante te apetece, vernos más veces en el canal. Y por si un día supuesto. voy a Madrid, no te preocupes que ya te llamaré y nos tomamos a un café o comemos o lo que sea y Ah, charlamos, genial, muy bien, genial, ¿vale? Si quieres perfecto. decir alguna cosita más, Nada, sobre todo eh, por hacer así un breve resumen de la importancia de lo que hablábamos, que al final el objetivo, que a veces nos cuesta entender, ¿no? De por qué tanto interés en ver lo que tú te mueres, ¿no? Hay gente que dice, bueno, tú vive la vida y ya está, y ya te enterarás de lo que pasa cuando te mueres. Lo importante de esto que hacemos o que transmitimos hoy aquí es para poder tomar perspectiva de lo que la vida es de verdad. Nosotros estamos viendo la vida únicamente en un fragmento muy pequeño donde a veces no encontramos sentido a nada de lo que pasa. Y es normal que no encontremos sentido. Lo raro es que encontráramos alguno porque nos estamos perdiendo el resto de las piezas del puzzle. Entonces, el conocer qué somos aparte de un cuerpo físico también es para que esta vida de aquí no es solo para ver qué va a pasar cuando me muera, sino para mientras estoy aquí poder entender todo lo que soy
y acercarnos más al significado de verdad de lo que yo estoy haciendo aquí, de mi propósito aquí. Y nuestro trabajo, Claro, porque lo perdemos con todas estas cosas tan tecnológicas que tenemos a nuestro alrededor, el constante entretenimiento a nuestro alrededor nos hace perder esa perspectiva de la que hablas. Eso es real, ¿eh? exacto, exacto, exacto. Y eso tiene que Sí, servir para que las personas empiecen a pensar, bien, si existe la reencarnación y existe vida más allá de la vida, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y ahí es cuando empieza realmente el trabajo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, he entrado, he fichado para trabajar y no estoy trabajando. Al final, tienes que tomar conciencia y decir, ¿por dónde empiezo? Y sí, es real, sí, exacto. Y saber que si estás experimentando una situación que ahora mismo es muy difícil o muy dolorosa, no es porque la vida sea injusta, que lo puedes sentir y está bien sentir esa injusticia, pero que sepas y que recuerdes que eso se diseñó con un objetivo y que tienes posibilidades, porque si no, no tendrías esa situación, de trascender todo eso. O sea, encontrar ahí el ánimo en saber que nunca te va a pasar nada que tú no puedas superar ni puedas trascender y que sucede con un objetivo, ¿no? Aquí no hay nada aleatorio, correcto, ni tú eres víctima de nada aunque ahora lo estés pasando mal. Que sepas que hay algo ahí que se te pide y que tú tienes capacidad para conseguirlo. correcto, correcto, Joaquín. Qué bien. Qué bien, ojalá, ojalá despertamos y abramos muchas conciencias. Ojalá, ¿eh? Ojalá esto sirva para que, aunque una sola persona sea, se dé cuenta de que la vida es otra cosa que simplemente viéndolas pasar. Ah. Ojalá. Y le Y ayude cada vez también sea, sí, a tomar perspectiva de las cosas, como tú dices, que parecen injustas o de aquellas cosas tan dolorosas. Verlo desde esta perspectiva también te ayuda a afrontarlo y a trabajarlo. De otra manera, podemos vivir en ese sufrimiento, que eso no es lo que quiere nuestra alma ni quiere nadie. O sea, nadie quiere instalarse en ese sufrimiento. exacto, exacto. Y cada vez hay más apertura a esto, ¿eh? Incluso de la Y gente que menos te lo espera, cada vez hay más apertura a esto porque es hacia donde vamos. Al final, el proceso que estamos haciendo como humanidad va a ser poder estar aquí conectados al resto de planos, no necesitar morirnos para ver lo que somos. Y vamos hacia ahí, aunque parezca que estamos retrocediendo con lo que va pasando en la sociedad, pero en el fondo todo va a ir hacia adelante. O sea, crees que al final del día todo va hacia adelante. sí, sí, seguro, Porque seguro. realmente ahora tal como se ve todo, dices, madre mía, no sé qué va a ocurrir. Pero bueno, tampoco podemos juzgar nada, ¿no? Porque tendríamos que estar en la piel de todos para juzgar a alguien. Sí, Bueno, Joaquín. Pues oye, muchísimas gracias por haber venido. Yo a para ti, las despedidas soy muy malo, pero ya te digo lo que te agradezco de verdadero corazón que estés aquí y bueno, ya sabéis, compraos el libro Una vida infinita de Joaquín Cámara si os ha gustado esa entrevista porque de verdad que este libro no tiene desperdicio, os va a encantar, aún tiene mucho más contenido y además contenido verídico y real de las experiencias en la regresión de otras personas y pacientes de Joaquín Cámara. Joaquín, muchas gracias por haber venido. Nos despedimos y hasta la próxima, si Dios quiere. ¿Te parece bien? perfecto. Muy bien, perfecto. Encantado, Noel. Gracias. Un saludo. Un saludo.